González, ella es psicóloga y viene a conversar con nosotras sobre frases de duelo. Tracy, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Estamos pasando un momento difícil y yo creo que en medio de todo esto es importante entender cómo saber acompañar. Muchas veces no acompañamos desde el lugar correcto, porque si acompañamos desde la rabia, desde una mala gestión personal que tenemos, pues es imposible transmitirle al otro lo que necesita en ese momento. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Lo primero es preguntarnos cómo estoy yo y si yo estoy en la capacidad de poder acompañar y sostener. Tracy, ¿cuáles son las 5 etapas del duelo? Sí, mira, la primera etapa es la negación. Estamos en ese shock de esto no está pasando, esto no me puede estar ocurriendo a mí, y hay muchas emociones encontradas. Por lo regular, emociones desagradables. Tenemos además la etapa de la ira, de sentir rabia, de sentir incluso que odiamos a personas. Es un sentimiento que todos experimentamos, aunque no se quede de manera permanente. Luego tenemos la etapa de la negociación. Comienzo a negociar con Dios, comienzo a negociar con la vida, con el universo, con lo que sea que creas. Frases como, si alguien más no fallece, yo te prometo tal cosa, dentro de la misma impotencia que estamos sintiendo en el momento, y es natural sentirlo. Luego tenemos la etapa donde vamos aceptando la realidad. Cuando hablamos de aceptación, la gente piensa mucho en ya me va a dejar de doler, en ya no voy a recordar, y el duelo no se trata de eso. Aprendemos a vivir otra vez. Haces las paces con el dolor. Hacemos las paces con lo que sucedió porque no lo podemos cambiar. Pero comenzamos a experimentar el dolor tal vez desde el mismo aprendizaje, que es algo que no vamos a ver ahora. Veía en las redes mucha gente posteando frases motivacionales. No es que esté mal si quieres postear algo que traiga un poco de consuelo, pero ahora mismo prácticamente nadie va a entender por qué esto me está pasando a mí o para qué. Hay una atmósfera general de dolor y muchos nos sentimos tan tristes como si fuera alguien de nuestra familia, alguien cercano a nosotros sin conocerlos. Y es algo como que yo pienso o siento que le está pasando a todo el país. Sí, mira, lo que pasa aquí es que los seres humanos, por lo regular, somos empáticos. Y hay una empatía, yo digo que a nivel no solamente de República Dominicana, sino hemos visto otros países también ayudando y empatizando con lo que nos está sucediendo. La empatía hace eso. Ponernos o tratar de ponernos en el lugar de los demás. Es ese vínculo simplemente porque algo malo, algo grave, algo trágico, inesperado ocurrió. Entonces no está mal sentir empatía, siempre y cuando en el proceso de sentir empatía también te cuides, porque entonces era lo que decía ahorita, no podemos ayudar si no estamos bien. Yo lamentablemente tuve una pérdida en la tragedia y yo tuve que trabajarme, porque estoy también ayudando gratuitamente, que es importante que la gente lo sepa, a todas las personas que están viviendo un proceso. En ese mismo orden, mucho. ayer vi a un joven que se acercó a una periodista que él estaba colaborando en la zona, llevando agua y demás, y fue a pedir auxilio porque estaba desesperado. Dice que tenía 3 días sin dormir y que temía que le diera un ataque porque él era un paciente Sí, de psiquiatría. Sí, de hecho, yo estoy trabajando con él. Ay, qué bueno. Sí, estoy trabajando con él. Tiene que ver obviamente a psiquiatría. Yo soy psicóloga, no soy psiquiatra. Y él tiene trastorno bipolar. Entonces, a las personas, ¿qué pasa también? Las personas que de alguna manera tienen un tema de salud mental y están muy involucradas en todo lo que ha sucedido, pues obviamente tienden a tener recaídas. Por eso se dice, es importante estar informados, pero también es importante ponernos límites cuando sabemos que ya ha sido suficiente, porque estamos muy intoxicados de todo lo que ha pasado. ¿Cómo podemos saber si una persona está pasando su duelo de manera saludable o si necesita ayuda psicológica? Mira, llega un momento en el que es completamente natural llorar, aislarse,
Cada persona vive el duelo desde un lugar diferente. Podemos ver personas incluso que mañana digan quiero irme a la playa. Eso no significa que no estén pasando el duelo, es que cada quien lo vive desde un lugar diferente y le tiene un significado diferente. ¿Cuándo darnos cuenta que pues esa persona necesita ayuda? Van a pasar las semanas, los meses, si esa persona no vuelve a comer de manera regular, si no se para de la cama, si dice frases como me quiero morir, no quiero estar aquí, me cuesta ver algo positivo. Obviamente estoy hablando luego de un tiempo prudente porque es muy reciente. De hecho, alguien puede estar sumergido en un duelo hasta un año, porque estamos hablando aquí de lamentablemente, de parejas que tenían años juntos. Estamos hablando de niños que quedaron huérfanos. Estamos hablando de una familia completa. Yo recibí un caso ayer de una familia que perdió a 5 personas. Solamente sobrevivió una. Entonces, tenemos que darle tiempo. Queremos estar bien muy rápido. Y en esto de la inmediatez nos olvidamos. Yo ayer subí un post diciendo, tenemos que permitirnos sentir. Lo que sea que quieran sentir, sentirlo. No importa la emoción, pero sentir, porque no hay forma de atravesar este proceso si no nos damos el permiso. Doctora, hay personas que sienten el duelo de manera que dejan de comer, dejan de dormir, dejan de salir, dejan de trabajar, pero hay otros que sienten el duelo, que comen de más, que salen de más, que toman de más, que se le activa como el modo destrucción. ¿De qué manera se puede mitigar este tipo de arranques que tanto hacia arriba, cuando la gente se pone hyper, porque el dolor los detona, o hacia abajo? ¿De qué manera se puede encontrar el equilibrio? Sí, algo que se me olvidó decir ahorita es que también en la etapa del duelo se pasa por una tristeza profunda o una depresión, que va luego de la ira y luego ya la aceptación. Y precisamente en esa etapa de sentirnos deprimidos, es que pueden ocurrir 2 cosas. Hay una depresión que es activa. La persona se vuelve workaholic, yo puedo todo para distraer el dolor. Y hay otras personas, como decía Isaura, que entonces me bajo, no puedo hacer nada. Aquí es importante entonces la regulación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso ahora mismo lo que está es tratando de sobrevivir, pero a veces se queda en ese modo supervivencia, que ahí es donde vienen los bajones. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de ayudar a nuestro cerebro a que reciba estímulos positivos, que las sustancias químicas de nuestro cerebro, como la dopamina, serotonina, que tal vez usted no va a salir a bailar, por supuesto que no, pero a poder ser funcional en la medida de lo posible. Y si te ves que estás todo el tiempo evitando entonces el dolor, distrayéndote mucho, también es importante ir a terapia. O sea, ahí es donde, si no estamos en contacto con lo que estamos sintiendo, va a llegar un momento que vamos a explotar y podemos explotar de la mejor manera. Y ahí viene el tema de las adicciones, de las malas decisiones y de estar en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo recomendable para un balance no perfecto? Preguntarnos, ¿cómo yo estoy? ¿Qué yo necesito hoy? O sea, suena muy cliché un día a la vez, pero todo lo que tiene que ver con procesos es un día a la vez, con duelo, con dolor, con despedirnos. Entonces, es preguntarnos qué yo necesito hoy. Tracy, me surge una duda. Tú hablabas ahorita de las fases y de las etapas del duelo, pero en los seres humanos puede que esa etapa o esas fases no sean lineales, o sea, en ese mismo orden, que tú lo percibas, lo sientas, lo vivas, en un orden distinto al mío, por ejemplo. Sí, claro, porque, mira, no nos enseñan a vivir un duelo. De hecho, todo lo que hemos hablado de las etapas del duelo, no hace tanto que la gente es más consciente de cada etapa. Y cada etapa, como te decía, va a depender mucho de cómo es la persona, del significado que le tiene al duelo, de lo que significó esa persona, puede ser que yo esté ahora en una tristeza profunda y de repente vuelva la ira. O sea, que no hay un orden, no hay una fórmula mágica. Esto es... Una montaña rusa de emociones, totalmente, o sea. Totalmente.
Esas personas que no tienen información, que no saben lo que es una depresión, o sea, que no le ponen el nombre Tabúes. porque no saben o que no creen y pueden empezar a sentir una serie de estos sentimientos de lo que usted habla. Por ejemplo, puede ser un ataque de pánico, no sé. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué atención le podemos dar? Porque no todo el mundo cuenta con el conocimiento necesario. Claro, la gente, gracias a Dios, está más abierta a recibir ayuda, pero yo siempre digo que cuando tenemos un familiar, alguien cercano, un conocido, que ya está experimentando ataques de pánico, ansiedad, una depresión profunda, entonces ya no se puede contar tanto con que esa persona diga, sí, yo quiero ayuda, sino intervenir. O sea, de alguna manera obligar, en este caso, en esos casos, a la persona a que reciba la ayuda. O sea, es como vamos a inhabilitarlo de que tome la decisión de manera personal, porque hay personas que se van a negar. Entonces, si es alguien que con quien tú puedes hacerlo, yo personalmente, es una opinión personal como profesional, hay que llevar a la persona a. Pero importante saber cómo es el ataque de pánico. ¿Usted lo puede explicar? Porque hay gente que cree que tiene un ataque del corazón o que se está asfixiando. Claro, el ataque de pánico pareciera, te hace sentir que te vas a morir. O sea, se te puede acelerar el corazón, la respiración se te corta, te puedes marear, te puedes desmayar. En el momento, por lo regular inicia, siento un poquito de ansiedad y me siento intranquilo. Cuando se va elevando eso, que no sé cómo gestionarme, qué decir, qué hacer, se te puede cortar la voz. Entonces, yo siempre digo, acudan a emergencia. ¿Por qué? Porque si llamas al psicólogo, tal vez el psicólogo no va a poder llegar. Yo a veces trabajo con casos de emergencia y tengo que acudir a la clínica o lo que sea si me necesitan. Pero yo soy de La Vega, entonces si yo estoy aquí en Santo Domingo y hay un paciente allá, yo no voy a poder llegar. ¿Qué digo? Acudan a emergencia. No es normal sentir ansiedad, no es normal sentir un ataque de pánico, no es normal estar en la cama 3 semanas, 6 semanas, no es normal. Entonces, desde que identifiques que ya no tienes control sobre ti, ve a la clínica. Doctora, existen muchos tabúes en cuanto al tema de la salud mental, pero también personas que no tienen acceso a estas herramientas. Emocionalmente, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está atravesando, o sea, que fue afectado por una tragedia como esta? Mira, yo, y de manera muy personal lo digo, lo primero que yo hago es ponerme en manos de Dios para que Dios me ayude Amén. a poder estar disponible emocional y espiritualmente para esa persona. Lo primero es, no hay que hablar tanto. Hablamos mucho y esa persona, su mente está diciéndole muchas cosas. Entonces, cuando abordamos con tantas palabras o podemos decir algo equivocado, como por ejemplo, Dios así lo quiso, esto va a pasar, eso no es necesario. Estoy aquí para lo que necesites. Algo que es muy importante es, si estás en una casa y tú estás viendo que falta comida, que hay que bañar a un niño, que hay que simplemente estar y hacer silencio y esperar. Yo conozco de casos de adultos que han tenido que bañar a otro adulto porque no están en la capacidad. Entonces, hacemos más desde el silencio, desde una oración, nosotros, para esa persona, desde estoy aquí, lo pueden abrazar, tocar, pero siempre preguntarle, ¿qué necesitas? Doctora, ¿cómo retomamos la normalidad? Porque hay una frase popular que suena cruel, pero las grandes verdades suelen ser crueles. Y es que el show debe continuar. Y yo hablaba en el día de ayer con Bolívar, que como un hermano para mí, siempre hablamos los temas cuando estamos en momentos muy alegres y también en momentos difíciles. Y hablábamos precisamente de eso, de cómo vamos a retomar la normalidad. Nosotros que trabajamos en el entretenimiento, que vivimos del entretenimiento y se siente como si no hay forma de encontrar el camino, de volver a entretener y a entretenernos. Porque esto es un oficio que cuando no se disfruta y cuando no se siente es muy difícil lograrlo. ¿Cómo se encuentra ese camino? Totalmente. Mira, yo creo que es importante que también la gente pueda ver la vulnerabilidad en nosotros. Yo con esto no digo que
no haya que continuar. Sí hay que continuar, pero todavía no es tiempo, tal vez para continuar con la normalidad que se supone que debería existir. Y yo creo que la gente lo sabe y lo entiende. Y el país creo que ha sido empático en ese sentido. Entender que ustedes, por ejemplo, no van a estar con el mismo ánimo, que tal vez van a dar una noticia, pero internamente se sienten mal, que tal vez hay algo de farándula y que, bueno, puede surgir una carcajada, pero no es lo que ustedes están sintiendo. Forma parte del trabajo. Es importante que se den espacios. O sea, están aquí trabajando, pero en casa tienen que darse un espacio para llorar, para extrañar, para acompañar, para dejarse acompañar. Porque de por sí ya no es fácil. Que ustedes estén aquí, de verdad, es admirable porque sé que han tenido pérdidas. Lo que no quiero que haya una falsa creencia de yo tengo que obligarme a seguir porque entonces tengo que trabajar, porque mi familia me tiene que ver bien. No. A mí me llama mucho la atención y realmente me he cuestionado bastante el hecho de que hay una realidad que mucha gente ha perdido la vida, pero he pensado mucho en los niños. Tristemente es una realidad ante esta tragedia que niños y niñas han quedado huérfanos o de madre o de padre o de ambos. Y ayer escuchaba un caso de una vecina que la pareja de esposos le dijo, cuídame los 3 niños ahí por favor, vamos a una fiesta, y evidentemente sabemos qué pasó. ¿Cómo puede el tutor, su familia, buscar ayuda para niños así que, óyeme, para un adulto resulta difícil procesarlo? Imagínate ellos. ¿Cómo se inicia ese proceso? Mira, a los niños hay que hablarles con la verdad, por duro que sea. ¿Por qué? Porque si no, el niño va a entender que papá y mamá abandonaron. Y esa no es la idea. La realidad, lamentablemente, es una. Y no se puede decir, se fue, va a volver. No. Mamá y papá, dependiendo de la edad que tengan, obviamente Claro. vamos a usar el lenguaje, murieron. Entender explicarles, perdón, lo que esto significa, pero también tienen que tener, quien diga esta noticia, tiene que ser la figura segura de ese momento, para que el niño se sienta acompañado. Que se va a ser responsable. Se va a ser por ejemplo. responsable, exactamente. Y en cuanto a si asistir o no al velorio, a todo lo que se vaya a hacer después, preguntar, pero explicar lo que significa. Va a haber gente llorando, va a ser abrumador, quiere decir que los niños son sabios, son inteligentes. Pero es lo saludable, o sea, es lo propio que los niños estén presentes, porque usted sabe que desafortunadamente vivimos en un país de gente muy amorosa y solidaria, pero como dicen popularmente, un país variopinto, que aparece de todo. Y los opinólogos, los psicólogos de las redes, que son policía forense, químicos, físicos y matemáticos, opinan en todo. ¿Por qué esos niños están ahí? Es lo normal, es lo correcto que si una madre o un padre fallece, los niños estén ahí presentes para despedir a su ser amado. Mira, si está ese escenario, entonces pueden hacer algo. O llevarlos antes que llegue todo el mundo o después. Pero el ritual de despedida suele ser importante. Tengo casos de adultos que sus padres fallecieron ellos siendo niños y todavía están en el trauma Porque se de lo no me ocultaron. permitieron despedirme. Porque la memoria emocional de los niños ya 5, 4, 10 años ya va desarrollándose. Entonces es importante cuidar esa parte, que bueno que lo mencionabas. Si sabemos que el ambiente va a ser muy turbulento, no es necesario que el niño pase por el trauma. Ahora, sí, en algún momento, antes o después, que puedan estar ahí, si el niño quiere estar. Si el niño dice no, respetárselo también. Porque entonces, a futuro- Finalmente, escúchame, Mili, doctora, usted hablaba de que están brindando ayuda gratuita a las personas en su centro para que reitere la información de contacto y la metodología para poder tener acceso a estas ayudas. Claro que sí. Aquí en Santo Domingo, yo estoy laborando en Santo Domingo, en Santiago y en La Vega, también de manera virtual. Entonces, aquí en Santo Domingo, en Punto de Equilibrio, eso está por el Paseo de los Indios, El Millón, pueden comunicarse, estamos ofreciendo ayuda gratuita, varios psicólogos, somos un equipo, pueden comunicarse al 849-869-6875.
Entonces, de manera directa conmigo pueden comunicarse al 809-702-2258. Yo tengo toda la semana ya trabajando casos de manera gratuita, haciendo lo que podemos. No se desesperen, hay mucha gente que está escribiendo, sobre todo cuando lo mencionan en programas, en las redes, pero estamos asistiéndole a todos. No importa si falleció alguien cercano o no. Si estás pasando por un momento difícil, por esta situación, es válido buscar ayuda y dejarse acompañar. Gracias, Tracy, por Siempre a la acompañarnos. hora. Gracias a ustedes.